Hoy te vamos a hablar sobre la mesoterapia capilar, uno de los tratamientos más buscados cuando hablamos de pérdida capilar, tanto en hombres como en mujeres. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerlo. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tienes solución. Damos la bienvenida a Renacer Podcast, Salud Capilar con Luis Giraldo, un episodio más aportando valor sobre salud capilar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Luis, bienvenido de nuevo a este programa. Muchas gracias. Estamos aquí nuevamente con este nuevo episodio, con esta expectativa que tenemos de brindar ese conocimiento, esas herramientas al público en general. Qué bueno, y hoy vamos a hablar de uno, como lo decía al principio, de los temas más buscados en cuanto a caída capilar. Incluso soy paciente tuyo en este sector, en la mesoterapia, y vamos no solo a decir por qué funciona, sino también vamos a hablar sobre por qué no funciona y en qué casos no funciona, que también es muy importante, ¿no? Cuando una persona escucha mesoterapia capilar, ¿qué significa realmente este tratamiento? La mesoterapia capilar es una técnica mediante la cual se utilizan microagujas para ingresar al tejido. Cabe resaltar que hay mesoterapia corporal, facial y capilar, que dentro de la capilar es donde a nosotros nos concierne aclarar un poco ese panorama. A través de la mesoterapia, digamos que inyectamos por medio de esas microagujas algunos compuestos activos, que ya hablaremos enseguida de estos compuestos activos, para qué sirven, en qué casos están indicados y en qué casos definitivamente la mesoterapia no actúa de una forma adecuada o no nos interesa aplicarla. Claro, primera pregunta que me surge, ¿no? A partir de esa explicación. ¿Duele? La mesoterapia, yo a mis pacientes nunca les digo no duele, es una mesoterapia, es una microaguja que ingresa al tejido, es un procedimiento bastante tolerado. Yo de cierto modo tengo en cuenta este miedo porque es un estigma social, es un miedo que se genera. Utilizo vibración local, utilizo masajeadores en cuello y en extremidades inferiores para dispersar un poco esa tensión que el paciente genera cuando está nervioso, ¿sí? Porque eso hace que ese nerviosismo, de cierto modo, nos juegue en contra cuando hablamos de dolor. Claro, claro. Y bueno, yo obviamente lo pregunté para una persona que quizás le surja esa duda, pero yo soy paciente tuyo y me doy cuenta que hasta en la parte de marketing es súper potente cuando te dan una atención así tan completa de masajeo en los pies, luego en el cuello, y eso al final dispersa un poco, pero realmente es bastante tolerable. Sí, incluso yo muy miedoso. Ya me conoces, y con la parte de las agujas es como que no las quiero ni ver, y realmente es muy tolerable, y yo también supongo que eso tiene que ver con la mano del doctor, ¿no? Que eso se habla mucho. Sí, Como que la capacidad y la calidad en cuanto a esa técnica. sí, sobre todo, de hecho, me surge una anécdota ya personal, que tú tenías mucho miedo en relación al dolor, y en esa primera mesoterapia sí que habían punticos donde podía molestar un poquito. Claro. Pero de cierto modo es algo muy tolerado, es algo que no detiene el tratamiento en ninguno de los pacientes que hasta el momento llevo tratando a través de mesoterapia capilar. O sea que es algo que te tienes que quitar o borrar de la mente, porque definitivamente para iniciar este tratamiento no tienes que tener en cuenta el dolor, porque no es algo importante. Claro. ¿Y qué se inyecta exactamente? Bueno, hablando de mesoterapia capilar y de compuestos activos, digamos, hablamos de tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico como lo puede ser el dutasteride, el minoxidil, las vitaminas, ¿sí? O el plasma rico en plaquetas. Son diferentes compuestos activos que se administran a través de mesoterapia capilar. Ok, hay diferentes videos que circulan en redes sociales en donde la gente piensa que se aplica de forma correcta mesoterapia en casa, ¿no? Pero yo tengo entendido que únicamente es de forma clínica, ¿no? ¿Qué diferencia y qué realidad hay en cuanto a este tema? Sí, primero la mesoterapia capilar no es algo que se haga en casa. Hay algo que ha surgido en estos últimos 12, 24 meses, que es una terapia con dermaroller. Es un dispositivo que tiene microagujas y las personas en el domicilio. Digo en el domicilio porque así de cierto modo está indicado este tratamiento, pero no es lo más indicado. ¿Por qué? Porque tiene microagujas que perforan el cuero cabelludo, o sea, las primeras capas de la piel,
Hay mucho riesgo, primero, de infección y de posibles complicaciones cuando se actúa de forma deliberada, Claro. aplicando diferentes compuestos activos sin una orientación y sin una experiencia previa. Claro. Una vez el compuesto activo, ¿no?, ingresa en la zona donde se aplica como tal, realmente en dónde impacta, ¿no? En qué parte del cuero cabelludo, o sea, va al folículo, va en una zona de la cabeza como tal. Sí, nosotros a través de las microagujas, nosotros intentamos atravesar esas primeras tres capas de la piel: Ok. epidermis, dermis, llegar al tejido subcutáneo, donde está la unidad folicular. Es ahí donde está el sistema vascular y donde se aporta ese principio activo para generar esas fuentes de bioestimulación o, digamos, acción farmacológica, dependiendo de la terapia. ¿En qué casos funciona bien la mesoterapia? Está previsto que una mesoterapia bien orientada va a actuar de forma positiva cuando tenemos aún la unidad folicular. Ok. Es decir, si no tenemos unidad folicular, por más mesoterapias y por más bien indicada que esté, no va a recuperar ninguna hebra capilar. Porque recordemos que la unidad folicular es como una raíz. Si aquí hay una planta, aquí hay una raíz. Y si Claro. no hay raíz, definitivamente no hay planta que recuperar. Lo que hacemos nosotros a través de la mesoterapia es ingresar directamente a esa raíz, poner el compuesto activo y hacer que esa raíz, digamos, se revitalice Claro. para que esa plantica vuelva a surgir y vuelva a estar Claro. en óptimas condiciones. Claro, lo brutal de este tratamiento, lo que he ido observando en tus redes sociales y con la experiencia de personas cercanas, es que en este caso fortalece el folículo como tal, pero también hace que nazca nuevo cabello, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque normalmente he visto las fotos de antes y después de solo mesoterapia, y cuando hay menos densidad se nota mucho, y después de cierto periodo de tiempo se nota bastante la ganancia de esa densidad. Es como que naciera pelo nuevo, ¿no? Y se da por la mesoterapia, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que de ahí depende esa valoración inicial, porque cuando hacemos esa primera valoración, nosotros a través de una tricoscopía, que es un estudio por imagen, donde utilizamos una cámara, miramos directamente el cuero cabelludo, ahí miramos cómo está esa actividad folicular. Es decir, podemos ver diferentes cosas: cómo está el cuero cabelludo, si está escamativo, si está rojo, si hay alguna alteración de ese cuero cabelludo. También miramos cómo está la actividad de esas unidades foliculares para de ahí partir, porque si soy consecuente a lo que decía antes, tiene que haber actividad folicular, por más de que esté interrumpida, tiene que haber, para que ese paciente yo le pueda brindar una esperanza de recuperación. Cuando ponemos estos antes y estos después y vemos que hay una gran diferencia, es precisamente porque el diagnóstico inicial fue asertivo o acertado, y ese diagnóstico y esa terapia se complementaron para recuperar esas unidades foliculares que estaban, digamos, en condiciones no aptas para tener el cabello en óptimas condiciones. Claro, Luis, ¿hay algún caso en el cual la mesoterapia no dé resultados más allá de que no haya unidades foliculares como tal, que no haya pelos? Por ejemplo, la parte de caída por el estrés. Hablábamos de un concepto ahora que es miniaturización, ¿no? Correcto. ¿Qué es miniaturización? Vale, respondiendo a esa pregunta inicial, Sí. la mesoterapia va a ser efectiva siempre y cuando tengamos un diagnóstico asertivo. Es decir, no va a funcionar cuando hay alopecia cicatricial, es decir, cuando ya no hay unidad folicular que recuperar. De resto, funciona muy bien en efluvio por estrés, en alopecia androgénica, en alopecia areata. En alopecia frontal fibrosante no funcionaría muy bien porque es Claro. algo que ya es cicatricial, por ejemplo. Y si hablamos de la miniaturización, es esa condición donde la hebra capilar tiende a perder el calibre que de cierto modo tiene que tener para que de forma visual se mantenga esa densidad. Esa miniaturización hace que cada vez el cuero cabelludo se note un poco más, porque digamos que no hay ese espesor de ese cabello o de esa fibra capilar para poder cubrir ese cuero cabelludo. Claro.
No, bastante clara la explicación. Luis, ¿qué errores en tu experiencia estos últimos meses ves en personas que ya han ido a otros centros a tratarse a nivel de mesoterapia en otros lugares y llegan a ti con las preocupaciones, pero realmente es parte también responsabilidad del paciente, ¿no? De que ese tratamiento funcione, no solo tú aplicarlo y ya está, ¿no? ¿Qué errores ves de forma común? Sí, dentro de esos errores comunes que es del profesional y del paciente, es precisamente sobre esa falsa esperanza que se le puede dar a un paciente en recuperación capilar. Es hablar de tiempos cuando los tiempos son los que son tratamientos que requieren de 4 a 6 meses para dar un resultado visible. A veces brindamos falsas esperanzas a esos pacientes que están Claro. de cierto modo con la intención de recuperarse, y los pacientes entran en un periodo de frustración cuando no ven esos resultados y cuando no han tenido esa educación previa de forma Claro, eficaz. pero estamos hablando de que esperan resultados en un mes, ¿o qué? Correcto, hay Sí, personas que de cierto modo por vender un tratamiento pueden decirte que va a recuperar ese cabello en un periodo de tiempo muy corto cuando definitivamente no es así. claro, Es una de las cosas que sucede, es uno de los errores comunes. Otro de los errores comunes es tener en cuenta eso de parte del paciente, de que solo la terapia va a recuperar ese cabello. Esto no funciona así, es un compromiso tanto de profesional como paciente. El profesional hace un 60% en consulta, el paciente hace un 40% en su domicilio, con hábitos de cuidado, con alimentación, con manejo del estrés, con claro, buenos hábitos de sueño y muchas cosas que van directamente relacionadas con esa estabilidad de ese cuero cabelludo. claro, y de cierta forma, mm, este tratamiento de mesoterapia, más allá de que la persona tenga que seguir los cuidados en el domicilio, hay algunos casos en los que tienen que tener un medicamento adicional, ¿no? Como acompañarse con algún tipo de Y pastilla, complementarlo. sí, complementarlo. Claro, los casos de pérdida capilar son diversos. La pérdida capilar es multifactorial. Ujú. Por ende, cuando hay patologías que ya tenemos previstas, como la puede ser la más común, que es la alopecia androgénica, en muchos de los casos requieren de un complemento, y ese complemento viene a ser ese tratamiento farmacológico que el paciente debe continuar en casa. Claro, Diferente es cuando tenemos una condición de caspa, dermatitis seborreica, que complementamos con un champú, hacemos mesoterapia y por otro lado aportamos de pronto micronutrientes de forma oral a través de cápsulas. Eso depende mucho de esa previsión diagnóstica que tenga el profesional al momento del inicio de la terapia. claro. Pero sí, en muchos de los casos se complementa con champús, tónicos, tratamiento farmacológico y en casos específicos, reposición de hierro, reposición de micronutrientes, ¿sí? Depende Claro. mucho de la necesidad de cada persona. Claro, bastante completa la explicación y este episodio al final lo habíamos hablado, era como muy sustancioso como tal de esto es la mesoterapia, para esto sirve, para esto no sirve y realmente como conclusión el diagnóstico sí o sí es fundamental, o sea, no es, hey, quiero hacerme una mesoterapia, no, primero una valoración, un diagnóstico, a ver si ese tratamiento es para ti. Correcto. Diagnóstico y conciencia sobre este tipo de tratamientos. ¿Cómo se pueden acercar las personas a ti? Bueno, nosotros por fortuna tenemos redes sociales a través de Instagram como luisgiraldo.capilar, igual en TikTok y YouTube a través de Renacer Podcast. También podemos dejar esos comentarios, podemos contactar porque tenemos en YouTube también ese número telefónico donde podemos dar ese soporte a través de WhatsApp. Y las personas que están en Barcelona tienen la posibilidad de ir a un diagnóstico gratuito, ¿no? Correcto, nosotros actualmente tenemos 30 minutos de valoración totalmente gratuita. Es allí donde tenemos esa oportunidad de conocer la persona y hacer una previsión diagnóstica y en base a eso un planteamiento de tratamiento. Así que ya escuchaste, si realmente estás interesado, estás en Barcelona o alrededores o incluso en España y quieres viajar hasta Barcelona, puedes comentar en la parte de abajo la palabra valoración y te vamos a ayudar con todo el proceso. Y si sientes que toda esta información
información, alguno de los episodios anteriores le sirve a un familiar, a un amigo, a un conocido, compártelo, que realmente hay mucha desinformación en este sector. Sigue el canal de Luis Hiraldo de este podcast de Renacer Capilar. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Alex. Listo.